Física y química en primero de bachillerato de ciencias es obligatoria. ¿Y el único profesor eres tú? Yo el año que viene no sé ni siquiera si voy a estar aquí. O sea que... Esperemos que no. Di que sí. ¿Que no? Bueno, sí. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos, aquí abrimos. Venga, señores, vamos a seguir hablando de presión hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática. Dos puntos que se encuentran sumergidos en un fluido y están a la misma altura, están a la misma presión. Básico. Independientemente de la forma del recipiente, me da exactamente igual. ¿Veis este dibujo? Fijaos las formas tan raras que tiene. Este de la izquierda, más ancho. Tengo más cantidad de agua encima. Este, además, haciendo así como una especie de zigzag. Este con cosas redondas. Este inclinado. Bueno, pues estos 4 puntos A, B, C y D, como están los 4 a la misma altura, están los 4 a la misma presión. Eso es fundamental en la hidráulica. Me da igual si yo ahora cojo e inclino los vasos comunicantes. Todos los puntos que estén a la misma altura están exactamente a la misma presión. Eso es un principio fundamental de la hidráulica y que me sirve para explicar cómo funciona el tema de vasos comunicantes. ¿Por qué se pone, por ejemplo, en una ciudad un depósito de agua? Los depósitos de agua que suministran agua a las ciudades siempre se ponen relativamente lo más cerca posible de la ciudad, lógicamente, y en puntos altos, para que la presión de agua sea capaz de llegar hasta las partes más altas, hasta los pisos más altos, si no, no llegaría. ¿Dónde están los depósitos de agua aquí en Toledo? ¿Lo sabéis alguno? Bueno, están yendo hacia el cementerio. Tampoco sabéis dónde está el cementerio. Sí. Bueno, ¿sabéis dónde está el Instituto Carlos III? Sí. Pues más para arriba. ¿Por donde Lidl? Más para arriba. Por donde Lidl hay un puente que cruza por autovía y hay un camino que sube y ahí arriba están los depósitos. En un punto alto para poder llegar a cualquier punto de Toledo, incluso al casco histórico. ¿No se ve según la carretera que tú estás que se va viendo más nacional? Según la carretera, vienes por la carretera de Madrid, se ven a la derecha. Sí. Sí, pues en un sitio muy alto. O, ¿por qué, por ejemplo, se puede funcionar el principio de vasos comunicantes? Como con una pajita, aunque haga así, yo puedo vaciar un vaso con una pajita. ¿Vale? Medir la densidad de onda. Vale, entonces, fundamental en hidráulica, presión, densidad por G es la aceleración de la gravedad, 9,8, por altura, donde altura se refiere a profundidad de un líquido. Entonces, ¿por qué las presas tienen esta forma? ¿Por qué tienen esa forma las presas? Sí, yo sé. A y B, figuras A y B. A ver, la presión es mayor cuanto mayor es la profundidad. ¿Vale? Presión es fuerza partido por superficie. Entonces, fuerza es presión por superficie. Si yo me imagino una superficie de 1 decímetro cuadrado, aquí arriba, pues tendrá que soportar una fuerza pequeña, porque la presión es pequeña. Ahora, si yo imagino la misma superficie aquí abajo, tendrá que soportar una fuerza mucho mayor porque la presión es mayor. Por tanto, las presas se hacen más gordas en la parte de abajo porque tienen que tener más resistencia, tienen que soportar más esfuerzo aquí abajo que arriba. Lo mismo. No, pero la fuerza, al final, los contrafuertes estos lo que hacen es reforzar el empuje. Entonces, ¿dónde hay más empuje? ¿Arriba o abajo? Abajo. Por eso el contrafuerte tiene esa forma. ¿Vale?
La forma de las paredes que se construyen para envasar el agua del río o en un pantano suelen ser similares a la siguiente. Explica por qué no se construyen con una única pared vertical del mismo grosor toda la pared. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene que soportar la pared no es la misma arriba que abajo. Abajo tiene que soportar mucha más fuerza porque la presión es mayor. La presión depende única y exclusivamente de la densidad del líquido y de la profundidad. Porque claro, G, si estamos en la Tierra, vale lo mismo en todas partes, 9,8. Si estuviéramos en la Luna, bueno, pues sería G de la Luna, que es 6 o no sé cuántos, creo. Pero bueno, eso da igual. ¿Vale? O, como, porque cuando estamos, lo ponen en el goteo, lo ponen ahí arriba. Porque además el goteo tiene que vencer la presión de la sangre. Entonces, el líquido que entra tiene que entrar a más presión que la presión que tiene la sangre, si no, no entraría. Si no, saldría sangre. En vez de entrar líquido, saldría sangre. Por eso lo ponen en alto. ¿Vale? ¿A qué altura mínima, por ejemplo? Te dice así. Vamos a hacer este ejercicio, venga. Dice, lo vamos a hacer así, en primer pantalla. Voy a coger esto, voy a hacer así. Lo pego aquí. Y vamos a coger esto. Copiar. Vamos a abrir la pizarra. Es que aquí he hecho poca pizarra de este, ¿verdad? No sé si he empezado ya alguna pizarra de 4, eso, tema 10, es este. Pero, profesor, este Así, tema... mira. Es el tema 10, presión hidráulica, ¿vale? Pero este tema del examen, ¿no? Lo vamos a hacer por examen. Este lo vamos a hacer por examen, sí. Vale. Bien, este es el ejercicio del libro. Dice así, en un hospital se administra un medicamento a un enfermo. La densidad del líquido que contiene, densidad es de 1030 kilogramos metro cúbico, ¿vale? ¿A qué altura mínima hay que colocar el gotero si la presión sanguínea está entre 13,3 hectopascales y 21,3 hectopascales? ¿A qué altura mínima hay que colocar el goteo? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Haciendo una especie como de esquema para entender lo que pasa aquí. Yo tengo el líquido con el suero, ¿vale? Aquí tengo la bolsa con el medicamento. Medicamento. Aquí está el brazo del enfermito. ¿Cuántos dedos le he puesto? 5, bien. A ver si voy a poner 6 dedos ahora. Y tiene una vena así de gorda. Y la presión que circula por aquí está entre 13,3 hectopascales y 21,3 hectopascales. ¿Vale? Y ahora cojo esto y se lo tengo que enchufar ahí. Con la aguja se lo enchufo ahí. ¿Qué pasa si la presión aquí, en este punto, qué pasa si la presión es menor que 13,3 hectopascales? No solo que no baja, sino que saldría la sangre. La sangre empujaría, saldría por aquí la sangre. Saldría sangre. Y resultaría bastante asqueroso. Sangre saliendo, tal, asqueroso. Entonces, para que el medicamento realmente entre en el torrente sanguíneo, tengo que vencer esa presión. Y me dicen, entonces, ¿a qué altura mínima tengo que colocar la bolsa para que el medicamento entre? Es decir, altura es... vamos a suponer desde aquí. No vamos a obviar. Claro, si no voy a tener en cuenta esta altura del este.
O a lo mejor, espérate, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo más real. Voy a considerar la altura desde aquí, desde donde está el líquido. Esa es la altura que voy a considerar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la presión que ejerce el líquido aquí cuando llega a la vena? La presión que ejerce el líquido sería igual a densidad por G por altura. ¿Cuál es el mínimo de presión que tiene que hacer? Bueno, pues si tengo la tensión baja, 13,3. Si tengo la tensión alta, 21,3. Entonces, ¿cuál es la altura? Vamos a ver, calcularla en los dos casos. Si tengo para una tensión baja, de 13,3 hectopascales, densidad por G por altura tiene que ser igual a o mayor o igual que 13,3 hectopascales son 13.300 pascales. Si tengo la tensión alta, densidad por G por altura tiene que ser igual como mínimo a 21.300 pascales. En un caso y en otro. Pues ya lo único que tengo que despejar es la altura. En el primer caso, la altura sería igual a 13.300 partido por G, que es 9,8, y por la densidad, que era 1030. 1030. 1030. En el segundo caso, la altura sería 21.300 dividido por 9,8 y por la densidad, que es 1030. Aquí me sale... Me sale 13.300 dividido por 9,8 dividido por 1030. Ahí va. 1,32. 21.300 dividido por 9,8 dividido por 1000. Perdón, he puesto yo demasiados ceros aquí. Perdón. Son hectopascales, no kilopascales. Me sobra un cero aquí, es que me parecía muy alto esto. Me sobra un cero. Son hectopascales, no kilopascales. ¿Vale? Me sobra un cero, con lo cual sería 0,132. Vale. Esto es otra cosa. 0,132 y el otro es 2130. A ver, 2130 dividido por 9,8 y dividido por 1030. Y esto sale 0,211. Vale, ¿y esto qué son? No, es altura. Altura, ¿qué se mide la altura? Metros. Si he utilizado todo unidades del sistema internacional, el resultado estará en unidades del sistema internacional. Por tanto, estos son metros. Es decir, si tengo la tensión baja, para que el suero entre, necesito ponerlo como mínimo a 13 centímetros de altura. Si tengo la tensión alta, a 21 centímetros. Por eso te lo cuelgan aquí arriba, hay altura más que de sobra, pero si tienes que ir a cualquier sitio, coges tu bolsita de suero, te la llevas en la mano y no te pasa absolutamente nada. Ahora, como la bajes la bolsa de suero por debajo del nivel de donde tienes la aguja, empieza a salir sangre. Y se mancha de rojo el suero, no queda bien y esas cosas. ¿Vale? Fijaos en las unidades, pascales, hectopascales, kilopascales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Bien.
Aplicación práctica de... Aplicación práctica del principio fundamental de la dura obligada. Determinar la densidad de un líquido mediante un tubo en forma de U. Sí, estoy grabando, pero no tengo por qué subirlo. Las grabaciones, ¿sabes? Las grabaciones las subo, pero no tengo por qué subirlas. Determinación de la densidad de un líquido mediante un tubo en U. Ejercicio... ¿Dónde está? Aquí. Ejercicio 9. ¿Ya has terminado, Adriano? Aquí me he equivocado porque te puse una forma y luego me la apunté. Yo te he puesto que no y te lo he puesto ahí abajo. Y hay un folio en blanco. Chimpún, chimpún, chimpún. A ver. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Copiar. Bien. Dice, aquí se menciona el cloroformo, cuya densidad es 1,5 gramos por mililitro. Densidad 1,5 gramos por mililitro. Es un líquido incoloro e insoluble en agua. Supón que utilizas un tubo en U y agua para medir la densidad del cloroformo. ¿Cómo se hace esto de medir la densidad de un líquido con un tubo en U? Se coge un tubo en U, valga la redundancia. Por ejemplo, un tubo en U, así. Tacatá. Taca, 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 taca. Y lo lleno, por ejemplo, con agua. ¿Vale? Cojo el tubo en U, lo lleno con agua y lo tengo hasta aquí, lleno con agua. Evidentemente, los dos están a la misma altura. ¿Vale? Y ahora, en uno de los dos lados, añado el líquido cuya densidad quiero determinar. Por ejemplo, en el ejemplo que viene en el libro, añado aquí aceite, por ejemplo. Empiezo a añadir aceite y entonces esto se mueve. Esto se mueve y al final resulta que tengo, por ejemplo, el nivel de agua por aquí y aquí tengo el este. Y aquí tengo aceite, aquí tengo aceite y aquí tengo... a ver, perdón. Esto lo he puesto yo al revés. Tiqui, 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 tiqui. Claro, no, tenía que haberlo hecho antes. Espera, voy a coger el dibujo. Tenía que haberlo hecho antes. No, espera un segundo. ¿Dónde está? Ahí, espera. Es que el nivel del agua está aquí y este es... Lo he dibujado yo mal. Este está... Y el agua está aquí. Vaya. Y el nivel de agua está, joder, por aquí. Por ejemplo, eso es aceite y el resto es agua. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, si yo considero un punto que se encuentra aquí y un punto que se encuentra a la misma altura, aquí, los dos puntos están a la misma presión. Si subís mucho las persianas, no se ve aquí nada. Los dos puntos están a la misma presión, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática. ¿Y a qué presión? Esta es la altura del aceite y esta es la altura del agua. ¿Vale? Estos dos puntos A y B están a la misma presión, es decir, la presión de A es igual a la presión en B. La presión de A es densidad del aceite
por G por altura en el aceite. La presión en B es igual a la densidad del agua por G por la altura del agua. G y G se me va y yo puedo calcular, conocida la densidad del agua, puedo calcular la densidad del aceite. Calcularía la densidad del aceite es igual a densidad del agua por altura del agua partido por altura del aceite. Y así calculo la densidad del aceite. ¿Vale? En este caso, ¿cuál de los dos es más denso, el aceite o el agua? El aceite más A la vista no, densidad, a la vista del dibujo. el agua. El agua es más densa que el aceite. ¿Por qué? La altura de agua, para conseguir la misma presión, la altura de agua es más baja. Como presión es densidad por G por altura, si la altura es más pequeña y la presión es la misma, la densidad del agua es mayor. ¿Vale? La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Y ahora pregunta en este ejercicio, este es el ejemplo que viene en el libro. Y ahora pregunta en este ejercicio. La densidad del cloroformo es 1,5 gramos por mililitro. ¿Cuál es la densidad del agua, por cierto? ¿Quién la sabe? La densidad del agua. La densidad del agua era. Marcos, no te lo sabes. Te lo juro que me lo sé. No, 1 gramo por mililitro. En unidades del sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. 1 gramo por mililitro. La densidad del aceite, 0, no sé cuántos. Entonces, si el cloroformo es más denso que el agua, ¿qué pasará cuando yo haga esto con cloroformo? Si yo repito este mismo experimento, pero en vez de con aceite y agua, con cloroformo y agua, que tampoco se mezclan, tienen que ser líquidos no miscibles, yo voy a tener mi tubo en forma de U, tengo el tubo en forma de U, al principio lo voy a tener lleno de agua y luego lo voy a llenar de cloroformo. Y entonces voy a tener algo parecido a esto. ¿Dónde está el agua y dónde está el cloroformo? Este sería el cloroformo, vamos a ponerlo así. Y esto es agua. ¿Vale? Este sería el cloroformo y esto es agua. Tiqui, 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 tiqui. Si yo ahora hago así, esta sería la altura del cloroformo, esta sería la altura del agua. ¿Cuál de los dos líquidos, agua o cloroformo, alcanza un nivel más alto? El agua. El menos denso siempre alcanza el nivel más alto. ¿Vale? Y ahora dice, si la columna de cloroformo mide 10 centímetros, ¿cuál es el desnivel que alcanza la columna de agua? Me dicen que esto vale 10 centímetros. De nuevo, principio fundamental. La presión en A y la presión en B, esto es A y esto es B. La presión en A es igual a la presión en B. Presión en A, densidad de cloroformo por G por altura de cloroformo. Presión en B, densidad del agua por G por altura del agua. G y G se me va. Con lo cual, la altura del agua
será igual a la altura del cloroformo por la densidad del cloroformo partido por la densidad del agua. Como se trata de un cociente, altura del cloroformo partido, perdón, densidad del cloroformo partido por densidad del agua, como se trata de un cociente, lo puedo hacer en las unidades que me dé la gana, siempre y cuando sean las dos las mismas. Es decir, no tengo por qué pasarlo a kilogramos metro cúbico. Y como también se trata de un producto, el resultado va a estar en las mismas unidades en las que yo ponga la altura del cloroformo. Es decir, esto lo puedo hacer como 10 por densidad del agua, 1,5, perdón, del cloroformo, 1,5 partido por densidad del agua. 15 centímetros. Y estará en las mismas unidades que en las que yo he puesto la altura del cloroformo. Veréis cuando luego os ponga, igual que os he hecho en este examen, que todos los ejercicios que están en el examen los hicimos en clase. Todos. Todos. Y luego no sepáis ni siquiera ni por dónde cogerlo. Porque no estáis en clase, bueno, estáis de cuerpo presente, que no es lo mismo. Bueno, dicho esto, ahora sí que os voy a contar el examen rápidamente, pues son las 12 y no llega y cuarto, tengo 5 minutitos que me sobra. Me sobra con 5 minutos para el examen. Documentos, tacatá. Como estáis en casa también, pues así lo veis. Ejercicio 1. Primera situación. Tengo una caja de 8 kilogramos. Y tiro de ella con una fuerza de 30 newton. Calcular la aceleración. ¿Qué fuerzas hay aquí? El peso, la normal, peso normal y la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Si yo me voy al eje Y, veo que el peso es igual a la normal, es decir, normal más peso es igual a 0. Si le quito el sombrerito, normal menos peso es igual a 0, es decir, la normal es igual al peso, que es igual a m por g. Es decir, 8 por 9,8, 70 y algo. 8 por 9,8 sale 78,4 newton. 78,4 newton. ¿Para qué calculo la normal? Porque la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento era 0,2. 0,2 por 78,4 por 0,2, 15,68 newton. Vale, y ahora ¿cómo calculo la fuerza resultante en el eje X? Fuerza más fuerza de rozamiento igual masa por aceleración. Si le quito el sombrerito, la fuerza va hacia la derecha es positiva, 30, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda negativa, menos 15,68 es igual a la masa por aceleración. Total, la aceleración es 30 menos 15,68 dividido por 8. Una aceleración de 1,79. 1,79 metros partido por segundo al cuadrado. Ya está. Segundo caso. La misma masa, pero ahora tiro de ella con una fuerza de 30 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Tengo el peso, m por g, tengo la normal y tengo la fuerza de rozamiento. En este caso, esta fuerza la tengo que descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. Fuerza X y la fuerza Y. Fuerza X es igual a 30 por el coseno de 30. Con respecto a este ángulo, la componente horizontal es el cateto contiguo, por tanto, coseno. La fuerza Y sería igual a 30 por el seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0,5. 15 newton. Y esto es 30 por raíz de 3 partido por 2. Pero bueno, esa la haré después. Vale. Ahora, en el eje Y, sumatorio de fuerzas.
normal más la fuerza I más el peso. Igual 0. Si le quito el sombrero, la normal y la fuerza I son positivas porque van hacia arriba. Normal más fuerza I menos peso, que este va para abajo. Menos peso es igual a 0. Luego en este caso la normal es igual al peso menos la fuerza I. El peso es 8 por 9,8, que son los 78, y pico que hicimos antes. Y la fuerza, esta es 15. Esto era 78,4 menos 15. 78,4 menos 15, 63,4 newton. 63,4 newton. ¿Cuánto vale ahora entonces la fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento por normal. 0,2 por 63,4. Total, 12,68 newton. En el eje X, ahora tengo que sumatorio de fuerzas del eje X, la fuerza X más la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. La fuerza X hacia la derecha, luego sería 30 por coseno de 30 menos la fuerza de rozamiento, 12,68, igual a la masa 8 por aceleración. Aceleración 30 por el coseno de 30 menos 12,68 dividido por 8. 30 por el coseno de 30 menos 12,68. Y esto dividido por 8. Me sale una aceleración de 1,66 metros partido por segundo al cuadrado. Ya está. Segundo ejercicio. Que además sin rozamiento para esto. Segundo ejercicio. Lo primero. Mira que os dije que dibujarais con bastante tamaño para que se vea bien. Hay algunos dibujos en los que no se ve absolutamente nada. Tengo esto, tengo la polea, tengo esta cuerda y tengo la otra masa. Esta es de 7 kilogramos, esta es de 3,5 kilogramos. Aunque parezca mentira, esto realmente va hacia allá. ¿Vale? Fuerzas que hay que dibujar bien dibujadas. El peso. Tengo este peso y tengo este peso. Las tensiones de la cuerda. Esta, una tensión y esta, la otra tensión. Las tensiones van esta para allá, esta para allá. Sobre esta masa ya no hay más fuerzas. Aquí no existe ninguna fuerza normal. Ya no hay más fuerzas sobre esta. Ahora, el peso, como está en una dirección que no me resulta nada práctica, lo que voy a hacer es descomponerlo en dos componentes. Una que vaya en la dirección del plano y otra perpendicular al plano. Y hago la descomposición. No me invento las fuerzas y las dibujo como a mí me dé la gana. Hago la descomposición del peso y me queda, por ejemplo, vamos a ponerlas en verde, esta componente del peso y esta componente del peso. Esta, por ejemplo, puedo llamar peso I o peso normal y esta la puedo llamar peso X o peso tangencial. Y luego la reacción a la componente I del peso, que es la fuerza normal. Esta. ¿Vale? La normal. Y ahora pregunto con qué aceleración se mueve. Como no hay rozamiento, yo puedo decir que la normal y la componente I del peso se anulan entre sí. Y luego, para la dirección del movimiento, también puedo decir que las dos tensiones se anulan entre sí. Con lo cual, depende de hacia dónde yo suponga que se mueve. Si supongo que se mueve hacia la izquierda, como habéis hecho muchos, vamos a suponer que esto se mueve hacia la izquierda. Vamos a suponer que esto se mueve hacia la izquierda. Vamos a suponer que se mueve así. ¿Cuál sería el sumatorio de fuerzas a favor a lo largo del eje? Pues tendría el peso X más la tensión más el peso 2. Este es el peso 1, este sería el 1, este sería el 2, más el peso 2. Y esto tiene que ser igual a M1 más M2 por aceleración. Si ahora les quito el sombrerito a todos,
Digo, fuerzas a favor de movimiento. Como he supuesto que se mueve hacia la izquierda, el peso X va a favor de movimiento. La primera tensión, como va en contra, es negativa. La segunda tensión, como va a favor, es positiva. Y el peso 2, como va en contra, es negativo. M1 más M2 por A. Las tensiones se me van. El peso X sería igual a M1 por G por el seno de 20 grados, por el seno de 20, menos M2 por G, igual a M1 más M2 por A. Aceleración, M1 por G por el seno de 20, menos M2 por G, dividido por M1 más M2, que son 10,5. Si lo hacéis así, os sale menos 1,03 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que realmente se mueve en sentido contrario, va hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Vale? Tercero, este sí que era fácil. Nada, que no quiera, que no aprenda. Tengo una curva de radio 120 metros y un coche que viaja por la curva. Visto desde arriba, este es el coche. El coche se mueve a una velocidad de 72 kilómetros por hora, que si lo hacéis son 20 metros por segundo. ¿Vale? Calcula la fuerza que ejerce el asfalto sobre el coche. Como se trata de un movimiento curvilíneo, una curva, la fuerza tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. M por V cuadrado partido por R. Ahora, 800 por 20 al cuadrado partido por el radio, que es 120. Ya está. Esa es la fuerza, ya está. Esto es lo que había que hacer. ¿Hacia dónde va la fuerza? La fuerza va para allá. Ya está. No hay más. Esto es todo lo que había que hacer en ese. Y el último. Tengo un cuerpo, un autobús de 850 kilogramos que viaja a 108 kilómetros por hora, que son 30 metros por segundo. Lo tengo que detener en 50 metros. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces aceleración por espacio recorrido. Si aquí calculas la aceleración, te sale menos 9 metros partido por segundo al cuadrado. Fuerza igual, masa por aceleración, 850 por menos 9. Ya está. Eso era todo lo que había que hacer. Y eso es lo que se supone que tenías que hacer, y esto es lo que habéis hecho. José Luis. Lorena, nada. Miriam. Adrián, nada. Víctor. Nada, Carla. Alex, nada, Hugo, nada, Rivera. Ya, no, Daniel, hola. Vamos. Vale. Es que se me ha quedado aquí. Bien, un 8. Bien, un 8. Sí. Esto es donde la grabación. Si la evaluación queda para probar, pues... Y ahora decidme que no lo habíamos hecho en clase. Todo. Mira que era fácil. Mira que era fácil.
¿Ya está? Ahí no ha habido nadie ahora. Vale, la Diana, que tengo esto. Hierro. Joder, estaba grabando, estaba grabando. Cierro todo. Vamos a guardar. Hasta luego. Ya se han ido todos.